Por estos días se reúnen en Cartagena expertos de todo el mundo para hablar de procesos de paz, de reinserción y de desmovilización. Pero mientras los científicos y los funcionarios hablan en esos foros, en Colombia está ocurriendo algo muy delicado sobre lo que vale la pena abrir los ojos. ¿Qué está pasando con la tierra en Colombia? A ver, por culpa del narcotráfico, de la guerrilla y del paramilitarismo, miles de colombianos perdieron sus tierras. Después de la desactivación de los grupos de autodefensa y de muchos golpes a los traficantes, esa tierra no ha regresado a los propietarios, porque no ha sido devuelta o porque ha pasado a manos de quienes tienen dinero para comprarlas. Alejandro Reyes Posada, uno de los mayores especialistas en Colombia en asuntos de tierras y conflicto armado, habla con Beatriz Gómez y llama la atención sobre los riesgos que está corriendo el país frente a la justicia internacional por no haber dado un manejo adecuado a los predios que han sido recuperados de la guerra. Hay que mirar este tema con mucho cuidado. Beatriz Gómez entra al radar. Doctor Reyes, usted es uno de los expertos que en Colombia plantean que el conflicto armado produjo una gran contrarreforma agraria, que consiste en ¿qué? Que consiste básicamente en el despojo de entre 4 y 5 millones de hectáreas por parte de actores armados. ¿Esta contrarreforma produce una altísima concentración de la tierra entonces en Colombia? Colombia es ya el país del mundo, el segundo país del mundo en concentración de la propiedad de la tierra. ¿Quiénes son los dueños de la tierra en este momento en Colombia? Por una parte, propietarios tradicionales, que muchas veces ampliaron linderos de sus fincas a costa del desplazamiento. Por otra parte, narcotraficantes y testaferros de narcotraficantes. Y finalmente, toda una generación de testaferros de los jefes paramilitares que quedaron en las regiones como los dueños de las tierras efectivas. Bueno, entonces esto quiere decir que la política de seguridad democrática solo ha beneficiado a un puñado de terratenientes en Colombia. Yo creo que básicamente sí. Ha beneficiado las poblaciones urbanas, las troncales de comunicación, pero si uno desciende a nivel de veredas y donde fue más grave el conflicto, encuentra que los campesinos siguen perdiendo la guerra. El botín de tierra sigue en manos de quienes las usurparon y el gobierno no se ha movido mayor cosa en cambiar esa situación. ¿Puede haber una política de reparación, de restitución de las víctimas sin que se devuelvan las tierras a los desplazados? No, yo creo que el contenido fundamental de la reparación es la devolución de las tierras. Una cosa dramática, Beatriz, es que más del 65% de los desplazados hoy son mujeres cabeza de familia y niños menores de edad, de tal forma que es una población absolutamente vulnerable, que si el Estado no le da la mano, no les devuelve su patrimonio, sus tierras, sus modos de vida, van a quedar sumergidos en la indigencia y ese va a ser la bomba de tiempo que Colombia va a tener que vivir en los próximos 15 o 20 años. El gobierno le ha incautado 2.200.000 hectáreas a los narcotraficantes. ¿Dónde están esas tierras? La justicia le ha devuelto a los narcotraficantes más de 1,5 millones de esos 2.2 millones de hectáreas incautadas. Efectivamente incautadas en este momento no hay sino un poco más de 500.000 hectáreas y con extinción del dominio final, con sentencia ejecutoriada, no hay sino 67.000 hectáreas. En el fondo ha fracasado la ley de extinción del dominio y además de eso la ley de extinción del dominio no es la acción indicada para recuperar la tierra de los desplazados que han sido despojados. El presidente Uribe había anunciado que iban a formar un fondo de tierras, con todas estas tierras incautadas. ¿Qué ha pasado con todo esto? La verdadera decisión del gobierno fue, en vista de la incapacidad de la Dirección de Estupefacientes de administrar las tierras, fue la decisión de venderlas en pública subasta al mejor postor y volverlas dinero para el Fondo de Reparación de Víctimas. Sí, pero ¿quién puede comprar esas tierras? Las tierras están aumentando de precio como producto de la seguridad en el campo. Sí, son dos categorías de personas. Por un lado, grandes inversionistas, especialmente internacionales, que quieren aprovechar la crisis alimenticia mundial para exportar alimentos y aceite y biocombustibles. Y en segundo lugar, los mismos narcotraficantes, que serían los únicos compradores privilegiados de la tierra que tienen capacidad de adquirirla. Usted ha dicho y ha planteado que el gobierno lo que debería hacer es una nueva operación Jaque
que rescate las tierras que están secuestradas en manos de los paramilitares y los narcotraficantes. ¿Con qué fin? Esa va a ser verdaderamente la prueba de fuego del actual gobierno del presidente Uribe. Si no es capaz el actual gobierno de recuperar el botín de tierras robadas a los campesinos y devolvérselas a sus verdaderos propietarios, si no es capaz de eso, va a despertar las sospechas a nivel internacional y nacional de que el gobierno tiene algún tipo de complicidad con los señores paramilitares. Pero además esta es una oportunidad de oro, plantea usted, porque los narcotraficantes y paras compraron tierras contiguas y esto permitiría, si fueran incautadas estas tierras, formar unidades agrícolas. Es cierto, esa contigüidad de las tierras que compraron permitiría ahora sí corregir la plana que Colombia no ha hecho durante 50 años y hacer una reforma agraria sistemática, deliberada, focalizada en las mejores tierras y no en las peores. Siempre a los campesinos se les ha dado las tierras marginales, los peores suelos. ¿Y usted cree que el gobierno sería capaz de hacer eso? Habría que emprender un serio programa de actualización del catastro, de formalización de la propiedad campesina, para poder constituir los derechos de los campesinos de manera clara. El proyecto de ley de víctimas en el capítulo de tierras contiene un instrumento muy fuerte, que es la presunción de ilegalidad de las tierras que se han adquirido por triquiñuelas o por juegos legales o de notarías o registros, la presunción de ilegalidad en manos de quienes detentan las tierras ahora y la presunción a favor de los campesinos. ¿Se está incubando un nuevo conflicto de tierras en Colombia? ¿Un Sí. nuevo conflicto social? El mismo viejo conflicto de mucho tiempo está llegando a niveles críticos de ruptura. En Colombia lo que hubo fue un colapso total del régimen de propiedad de la tierra. Por lo tanto, ahora que los inversionistas, aprovechando la seguridad democrática, están invirtiendo en compra de tierras en las mejores regiones de suelos del país, ahora que eso está pasando, tienen que ser conscientes que están comprando en un campo minado desde el punto de vista jurídico, que están comprando muchas veces usurpaciones de la propiedad y que un día la justicia, si no es la interna, va a ser la justicia internacional, va a deshacer todas esas compras para poder restituir los derechos a sus verdaderos propietarios. Doctor Reyes, muchísimas gracias. Con mucho gusto, Beatriz.